Era una noche gélida de diciembre, en la región de Yakutia, Siberia Oriental. La temperatura había descendido hasta los 60 grados bajo cero, cuando Dmitry Sokolov, un cazador experimentado de 52 años, salió de su cabaña para comprobar sus trampas. Lo que presenció aquella noche cambiaría su vida para siempre y desataría uno de los fenómenos más desconcertantes de la última década en las tierras heladas de Rusia. Sobre el horizonte nocturno, donde normalmente solo brillaban las estrellas y ocasionalmente las auroras boreales, Dmitry vio algo completamente diferente. 3 esferas luminosas de un color verde esmeralda intenso flotaban inmóviles a unos 500 metros de altura. No emitían sonido alguno. No había zumbidos de motores ni explosiones. Solo un silencio aterrador interrumpido únicamente por el crujir del hielo bajo sus botas. Las luces permanecieron suspendidas durante aproximadamente 15 minutos, antes de ejecutar maniobras imposibles, giros en ángulo recto, aceleraciones instantáneas que desafiaban toda ley física conocida, y finalmente desaparecieron en el cielo nocturno dejando tras de sí un rastro luminoso que tardó varios segundos en desvanecerse. Dmitry no fue el único testigo. Aquella misma noche, más de 47 personas en un radio de 150 kilómetros reportaron avistamientos similares. Entre ellos estaba Svetlana Ivanova, una geóloga que trabajaba en una estación de investigación cercana. Svetlana, una mujer de ciencia escéptica por naturaleza, quedó completamente desconcertada. Con sus propios instrumentos, detectó anomalías electromagnéticas significativas durante el avistamiento, registrando picos de radiación que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido en la región. Los magnetómetros enloquecieron, las brújulas giraban sin control, y varios equipos electrónicos sufrieron fallos inexplicables. Lo más perturbador llegó 3 días después del primer avistamiento. Los renos de las comunidades nómadas yakutas comenzaron a comportarse de manera extraña. Manadas enteras se negaban a cruzar ciertas áreas del bosque, mugiendo con terror ante espacios aparentemente vacíos. Los ancianos de las tribus, guardianes de tradiciones milenarias, recordaron leyendas olvidadas sobre los observadores del cielo, entidades que, según las historias ancestrales, visitaban estas tierras cada ciertos ciclos para vigilar a la humanidad. Nadie había tomado en serio estas historias hasta ahora. El fenómeno no cesó. Durante las siguientes 6 semanas, los avistamientos se multiplicaron. Un piloto de helicóptero que transportaba suministros a una aldea remota informó que una luz naranja brillante siguió su aeronave durante más de 30 kilómetros, manteniéndose a una distancia constante de 200 metros. Cuando intentó acercarse, la luz se alejó instantáneamente. Cuando decidió ignorarla, volvió a aproximarse. Era como si aquella presencia estuviera estudiándolo, observando cada uno de sus movimientos con una inteligencia calculadora. Las autoridades rusas enviaron un equipo de investigación especial de Moscú. El coronel Andrei Volkov, un veterano de la Fuerza Aérea con 30 años de experiencia, lideró la operación. Inicialmente escéptico, Volkov creía que se trataba de pruebas militares clasificadas o fenómenos atmosféricos mal interpretados. Sin embargo, tras 2 semanas de investigación exhaustiva, sus certezas comenzaron a desmoronarse. Los radares militares habían captado objetos moviéndose a velocidades de más de 12.000 kilómetros por hora, realizando cambios de dirección que generarían fuerzas G que pulverizarían cualquier estructura conocida. No eran drones, no eran aviones experimentales, no eran misiles, eran algo completamente diferente. La noche del 23 de enero marcó el punto culminante del fenómeno. Más de 200 personas en la ciudad de Mirny presenciaron simultáneamente un espectáculo que desafía toda descripción. El cielo nocturno se iluminó con decenas de luces de diferentes colores que se movían en formaciones perfectamente coordinadas,
ejecutando patrones geométricos complejos, triángulos, círculos, espirales. Parecían estar comunicándose entre sí mediante pulsos de luz, como si sostuvieran una conversación silenciosa sobre las cabezas de los atónitos observadores. El evento duró 43 minutos y fue grabado por múltiples cámaras y teléfonos móviles. Los videos mostraban claramente que estos no eran reflejos de hielo, auroras boreales ni linternas chinas. Eran objetos sólidos que manipulaban la luz de maneras que nuestra tecnología actual no puede replicar. Lo más inquietante surgió cuando investigadores independientes comenzaron a analizar las grabaciones. Varios expertos en análisis de imágenes descubrieron algo escalofriante. En algunos fotogramas ampliados, las estructuras de las luces revelaban formas geométricas imposibles, arquitecturas que parecían desafiar las 3 dimensiones del espacio. Era como si estuvieran viendo fragmentos de objetos que existían parcialmente en nuestra realidad y parcialmente en otra dimensión que no podemos percibir completamente. Los habitantes de Siberia que presenciaron estos fenómenos quedaron marcados para siempre. Algunos desarrollaron una obsesión por comprender lo que vieron, dedicando sus vidas a documentar cada nuevo avistamiento. Otros prefirieron el silencio, aterrorizados por las implicaciones de lo que presenciaron. Pero todos coinciden en un punto fundamental. Aquella noche en el cielo siberiano, la humanidad se encontró cara a cara con algo que trasciende nuestra comprensión actual del universo. Una inteligencia que nos observa desde las sombras del cosmos, esperando quizás el momento adecuado para revelar sus verdaderas intenciones. Hasta el día de hoy, las luces continúan apareciendo esporádicamente sobre los cielos de Siberia. Las autoridades guardan silencio oficial, pero los residentes locales saben la verdad. Cada noche, antes de dormir, miran hacia el cielo con una mezcla de fascinación y terror, preguntándose cuándo volverán los visitantes, y más importante aún, ¿qué es lo que realmente quieren de nosotros? En las profundidades de la taiga siberiana, donde el termómetro desciende hasta los 40 grados bajo cero, existe un fenómeno que ha aterrorizado a los habitantes locales durante generaciones. Un suceso tan inquietante que los ancianos yakutos se niegan a pronunciar su nombre después del anochecer. Lo llaman simplemente el susurro de hielo. Y lo que estáis a punto de escuchar desafiará todo lo que creéis saber sobre la realidad. Era febrero de 1997 cuando el geólogo Dmitry Volkov y su equipo establecieron un campamento de investigación cerca del río Lena, en pleno corazón de Yakutia. La temperatura había caído a 43 grados bajo cero y el cielo nocturno brillaba con una claridad sobrenatural. Según el diario personal de Volkov, que fue recuperado 6 meses después, todo comenzó exactamente a las 3 de la madrugada. Los miembros del equipo despertaron simultáneamente, como si una fuerza invisible los hubiera sacudido del sueño. Pero no fue un sonido lo que los despertó, fue el silencio. Un silencio tan absoluto y antinatural que Volkov escribió que sentía como si el universo entero hubiera dejado de respirar. Ni el viento, ni el crujido del hielo, ni siquiera el latido de sus propios corazones parecía existir en aquel momento. Entonces comenzó el fenómeno. Desde la oscuridad del bosque congelado, emergieron lo que Volkov describió como columnas de luz viviente. No eran auroras boreales, eso lo tenía claro. Estas estructuras luminosas se movían con propósito, serpenteando entre los árboles cubiertos de escarcha como entidades conscientes. Tenían aproximadamente 2 metros de altura y emitían un resplandor azul pálido que hacía que la nieve circundante brillara con un fulgor fantasmagórico. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino el efecto que tenían sobre los hombres. Volkov escribió que sintió una compulsión irresistible de abandonar la seguridad de la tienda y caminar hacia aquellas luces. 2 de sus compañeros ya habían salido, caminando como sonámbulos hacia el bosque, con los ojos completamente abiertos, pero sin expresión alguna.
Volkov intentó detenerlos. Gritó sus nombres, pero era como si no pudieran oírle, o peor aún, como si él no existiera en su realidad. Lo que sucedió después quedó registrado en las últimas páginas de su diario. Las columnas de luz comenzaron a emitir lo que él describió como un canto de cristal, una frecuencia tan extraña que hacía vibrar los huesos y provocaba que la sangre fluyera de forma errática por las venas. Volkov sintió que su mente se fragmentaba, como si múltiples versiones de sí mismo existieran simultáneamente en diferentes momentos del tiempo. Los dos hombres que habían salido al encuentro de las luces simplemente desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente, ni cayeron al suelo. Según Volkov, en un instante estaban caminando hacia el bosque y al siguiente ya no existían, como si hubieran sido borrados de la realidad misma. El aire donde habían estado parecía distorsionado, ondulando como la superficie de un lago invisible. Volkov logró resistir la compulsión y permaneció en la tienda durante 3 horas que describió como una eternidad. Las luces danzaron alrededor del campamento, acercándose ocasionalmente, hasta que podía ver patrones geométricos imposibles en su interior, estructuras que su mente se negaba a procesar correctamente. Escribió que mirar directamente a esas formas provocaba un dolor agudo detrás de los ojos y la sensación de que algo estaba tratando de comunicarse, pero en un lenguaje que ningún ser humano estaba diseñado para comprender. Cuando finalmente amaneció, las luces se disiparon como si nunca hubieran existido. Volkov encontró el campamento cubierto por una capa de escarcha, con patrones fractales perfectamente simétricos, geometrías que no se forman naturalmente en la naturaleza. Los equipos electrónicos habían dejado de funcionar por completo. Las brújulas giraban sin control, y los 2 hombres desaparecidos nunca fueron encontrados. Pero la historia no termina ahí. 72 horas después del incidente, Volkov comenzó a experimentar episodios de lo que los médicos llamaron disociación temporal severa. Afirmaba que podía ver momentos de su pasado y futuro superpuestos sobre el presente. Describía conversaciones que aún no habían ocurrido y recordaba eventos que nunca sucedieron. Murió 6 meses después en un hospital psiquiátrico de Yakutsk, pero no antes de crear más de 200 dibujos detallados de las geometrías que vio dentro de aquellas luces. Los científicos que posteriormente analizaron la zona del campamento encontraron anomalías magnéticas inexplicables y niveles de radiación de frecuencia extremadamente baja que no correspondían a ninguna fuente conocida. El permafrost en un radio de 50 metros mostraba signos de haber sido sometido a temperaturas que alternaban entre el frío extremo y el calor intenso en cuestión de minutos, algo físicamente imposible, según las leyes conocidas de la termodinámica. Los habitantes yakutos de la región no se sorprendieron cuando escucharon el relato de Volkov. Ellos conocen el susurro de hielo desde tiempos ancestrales. Sus chamanes hablan de puertas que se abren cuando el frío alcanza su máxima profundidad, umbrales hacia dimensiones donde las leyes de nuestra realidad no tienen validez. Según sus leyendas, aquellos que ven las luces nunca regresan completamente, pues parte de su esencia queda atrapada en el otro lado. Desde entonces, han sido reportados al menos 17 casos similares en diferentes puntos de Siberia, todos ocurriendo durante las noches más frías del invierno, cuando la temperatura cae por debajo de los 40 grados. Las autoridades rusas han clasificado la información, pero los testimonios continúan filtrándose. Cazadores que hablan de encontrar campamentos abandonados con todos los suministros intactos, pero sin rastro de los ocupantes. Pilotos que reportan columnas de luz que se mueven a velocidades imposibles sobre la taiga congelada. Y siempre ese mismo patrón. El silencio antinatural seguido por las luces, y luego la desaparición. La ciencia todavía no tiene explicación. Algunos investigadores sugieren fenómenos plasmáticos desconocidos causados por las condiciones extremas. Otros hablan de campos electromagnéticos que afectan la percepción humana.
Pero ninguna teoría explica las desapariciones, las anomalías temporales o los patrones geométricos imposibles que quedan grabados en el hielo. Lo que sí sabemos es que cada invierno, cuando las temperaturas en Siberia alcanzan su punto más bajo, las luces regresan, y con ellas, el susurro de hielo continúa llamando a aquellos que tienen la desgracia de escucharlo. Imagina un lugar donde escupir se convierte en un experimento mortal. Cuando escupes al aire a menos 50 grados, tu saliva se congela antes de tocar el suelo, produciendo un sonido como cristales rompiéndose. Los locales lo llaman el susurro de las estrellas. Pero no es poético, es aterrador, porque ese mismo fenómeno ocurre dentro de tus pulmones si respiras demasiado profundo. El aire gélido cristaliza la humedad en tus vías respiratorias, causando lo que los médicos siberianos llaman pulmones de vidrio. Cada respiración se convierte en miles de microcortes internos. El dolor es insoportable, la muerte inevitable. En 1978, una expedición científica soviética desapareció en la región de Verkhoyansk. 12 investigadores experimentados, equipados con la mejor tecnología de la época, se adentraron en la taiga siberiana para estudiar los efectos del frío extremo. Solo encontraron sus cuerpos 6 meses después, cuando el hielo se derritió lo suficiente. Pero lo que descubrieron dejó atónitos incluso a los investigadores más curtidos. Los cuerpos no mostraban signos de congelación externa. Estaban perfectamente conservados, como si acabaran de quedarse dormidos. Sin embargo, las autopsias revelaron algo espantoso. Sus órganos internos estaban completamente cristalizados, convertidos en hielo sólido desde dentro hacia afuera. Habían muerto por congelación interna, un fenómeno tan raro que apenas existen registros médicos. Los habitantes de Oymyakon, el polo del frío, han desarrollado técnicas de supervivencia que parecen sacadas de la ciencia ficción. Nunca apagan sus motores durante el invierno. Los coches permanecen encendidos las 24 horas del día durante meses porque, si se apagan, el aceite del motor se congela en menos de 30 minutos y el metal se vuelve tan quebradizo que puede romperse como porcelana. Las tuberías no existen aquí. El agua corriente es un lujo imposible. Los habitantes deben derretir hielo para beber, pero incluso eso es peligroso. Beber agua demasiado fría puede provocar un shock térmico interno que paraliza el esófago y el estómago. Pero lo más terrorífico no es el frío en sí, sino lo que el frío hace con el tiempo. A menos 70 grados, el metal se contrae tanto que las estructuras colapsan sin previo aviso. Los edificios crujen y gimen durante toda la noche, como si estuvieran vivos, como si estuvieran sufriendo. Los clavos se salen solos de las paredes. Las ventanas estallan en millones de fragmentos sin que nadie las toque. Y el silencio es absoluto. El frío extremo absorbe el sonido, creando un vacío acústico tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo. Puedes escuchar la sangre fluyendo por tus venas. En 2003, un camionero llamado Víctor Semenov quedó atrapado en su vehículo durante una tormenta de nieve en la carretera de los Huesos, una ruta construida literalmente sobre los cadáveres de miles de prisioneros del Gulag. Su camión se averió a menos 58 grados. Víctor sabía que si salía, moriría en minutos. Si se quedaba sin combustible, moriría en horas. Durante 3 días, quemó todo lo que tenía: su ropa, los asientos, los documentos, incluso los billetes que llevaba en la cartera. Cuando lo encontraron, había perdido todos los dedos de ambas manos y pies por congelación, pero sobrevivió. Al preguntarle cómo lo logró, solo dijo: «En Siberia el frío no te mata, el miedo te mata. Yo decidí no tener miedo». Las historias de supervivencia son tan extremas que desafían la lógica. Niños que caminan 5 kilómetros hasta la escuela a menos 40 grados. Mujeres que dan a luz en cabañas sin calefacción. Ancianos que han vivido más de 90 años en este infierno helado y no conocen otro lugar. Para ellos, el resto del mundo es el extraño. Siberia es el hogar. El frío es la vida. Y la muerte siempre está a un paso descuidado de distancia.
El permafrost, esa capa de tierra permanentemente congelada, guarda secretos aún más oscuros. En 2016, se descongeló parcialmente una capa que llevaba congelada 30.000 años. Lo que emergió fue una pesadilla. Bacterias y virus prehistóricos, inactivos durante milenios, volvieron a la vida. Un niño murió por anthrax liberado del cadáver congelado de un reno que llevaba muerto 75 años. El calentamiento global está despertando amenazas que ni siquiera podemos imaginar, atrapadas en el hielo siberiano. Hoy, Siberia sigue siendo el último verdadero salvaje del mundo, un lugar donde la naturaleza gobierna con puño de hierro, donde el ser humano es solo un invitado tolerado, donde cada día de supervivencia es una victoria contra todas las probabilidades. El frío de Siberia no es simplemente una temperatura baja, es una fuerza primordial, un recordatorio brutal de que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestra arrogancia, seguimos siendo criaturas frágiles, vulnerables, mortales. Pero el proyecto se descontroló. En 1978, algo salió mal. Los registros de radio de esos días son escalofriantes. Gritos, súplicas en múltiples idiomas. Y luego un silencio que duró exactamente 72 horas. Cuando un equipo de rescate finalmente llegó, la base estaba completamente abandonada. No había cuerpos, no había señales de lucha, solo las luces aún encendidas y platos de comida a medio terminar sobre las mesas. Y en cada superficie, en cada pared, en cada ventana, el mismo símbolo dibujado una y otra vez, con lo que parecía ser sangre congelada. Un círculo con 7 líneas que convergían en el centro, pulsando con una luz que no debería existir. La base fue sellada, enterrada bajo toneladas de concreto y nieve. Los archivos fueron clasificados con el nivel más alto de secreto. Todos los que habían trabajado allí fueron reubicados a diferentes partes de la Unión Soviética, vigilados constantemente hasta sus muertes. Pero las leyendas locales cuentan que en las noches más frías, cuando el viento ulula entre las montañas heladas, aún pueden verse luces emergiendo desde debajo del hielo. Luces que se mueven, que buscan, que recuerdan. Los satélites modernos han detectado anomalías térmicas en la región, zonas donde la temperatura es inexplicablemente más alta que en el resto de Siberia. Zonas donde la vegetación crece de manera imposible en pleno invierno ártico. Y en los últimos 5 años han comenzado a aparecer reportes de viajeros que cruzan esas tierras y pierden días enteros de memoria que despiertan kilómetros lejos de donde recuerdan haber estado con ese mismo símbolo grabado en su piel, como una marca de fuego congelado. El gobierno ruso niega todo. Dice que son leyendas urbanas, historias de campamento. Pero entonces, ¿por qué la zona sigue estando militarizada? ¿Por qué ningún avión comercial puede sobrevolarla? ¿Por qué los mapas de código abierto muestran píxeles borrosos exactamente sobre esa ubicación? La verdad es que hay secretos enterrados bajo el hielo siberiano que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo, sobre nuestra historia, sobre lo que realmente significa estar solos en este universo. Y quizás, solo quizás, hay cosas que es mejor dejar enterradas en el frío eterno, porque lo que duerme bajo el hielo no ha olvidado. Está esperando, y cada año, con el calentamiento global derritiendo el permafrost a un ritmo acelerado, se acerca más y más a la superficie. Los científicos que monitorean la región en secreto han detectado que el hielo sobre la antigua base soviética se ha adelgazado en más de 20 metros en la última década. A este ritmo, en menos de 15 años, lo que sea que esté allí abajo volverá a ver la luz del día. Y cuando eso ocurra, los secretos prohibidos de Siberia dejarán de ser secretos. Serán nuestra nueva y aterradora realidad. En las profundidades heladas de Siberia, donde las temperaturas descienden hasta 50 grados bajo cero y la Tierra permanece congelada durante milenios, yace uno de los secretos más perturbadores que la humanidad ha ignorado deliberadamente.
Lo que estáis a punto de escuchar cambiará vuestra percepción sobre el pasado de nuestro planeta y quizás sobre nuestro futuro. 1908. Un evento sacudió los cielos de Siberia con una fuerza equivalente a 1000 bombas atómicas. La explosión de Tunguska arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosque en cuestión de segundos, derribando 80 millones de árboles como si fuesen cerillas. Durante décadas, el mundo aceptó la explicación oficial de un meteorito o cometa que estalló en la atmósfera, pero lo que los investigadores encontraron en el terreno cuenta una historia completamente diferente. No había cráter de impacto. Los árboles en el epicentro quedaron de pie, carbonizados pero verticales, mientras que todo a su alrededor fue devastado en un patrón circular perfecto. Este tipo de destrucción solo se había visto una vez más en la historia, en Hiroshima y Nagasaki. Los testigos siberianos describieron una columna de luz azulada que ascendía hacia el cielo antes de la explosión, un detalle que los científicos soviéticos ocultaron cuidadosamente durante 70 años. ¿Por qué? Porque en 1927, una expedición secreta liderada por el geólogo Leonid Kulik descubrió algo en la zona que no debería existir. Fragmentos metálicos con una composición isotópica que no correspondía a ningún meteorito conocido, sino a tecnología de fisión nuclear. Pero Tunguska es solo la punta del iceberg siberiano. Bajo el permafrost de Yakutia, a 300 metros de profundidad, existe una red de estructuras que los geólogos rusos llaman las calderas del Valle de la Muerte. Durante siglos, los pueblos indígenas yakutos evitaron esta región, transmitiéndose historias sobre cúpulas metálicas que emergían del suelo y que causaban enfermedad y muerte a quien se acercaba. Los cazadores hablaban de habitaciones subterráneas donde podían refugiarse del frío, pero que les provocaban extrañas fiebres y caída del cabello, síntomas que hoy reconocemos como envenenamiento por radiación. En 2007, una expedición no autorizada logró fotografiar una de estas estructuras antes de que las autoridades rusas clausuraran la zona. Las imágenes muestran una cúpula semiesférica de un metal rojizo que no se oxida, parcialmente enterrada en el suelo congelado. El análisis espectrográfico realizado por un laboratorio independiente en Novosibirsk reveló que el material contiene concentraciones de tungsteno, rodio e iridio, en proporciones que no existen naturalmente en la Tierra. El equipo que realizó estas fotografías desapareció misteriosamente 6 meses después. Los registros geológicos de Siberia revelan otro secreto inquietante. Hace aproximadamente 12.800 años, al final del Pleistoceno, millones de mamuts y otros megafauna murieron simultáneamente en toda Siberia. Sus cuerpos quedaron congelados tan rápidamente que aún conservan alimentos sin digerir en sus estómagos. Algunos especímenes presentan fracturas masivas y evidencia de una muerte instantánea. Durante décadas se atribuyó esto a un cambio climático repentino, pero esa explicación no resiste el escrutinio científico. Un cambio climático, incluso drástico, no congela a un animal de 10 toneladas en cuestión de minutos. En 2019, científicos rusos y coreanos extrajeron tejido de un mamut descubierto en las islas de Nueva Siberia. El análisis de ADN reveló daños moleculares consistentes con exposición a radiación intensa. Más perturbador aún, se encontraron micropartículas de vidrio fundido incrustadas en los huesos, un fenómeno que solo ocurre bajo temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, las mismas temperaturas generadas por explosiones nucleares o impactos cósmicos catastróficos. Pero ¿quién o qué podría haber causado semejante devastación hace casi 13.000 años? Las leyendas de los pueblos nenets, evenki y yakutos hablan de dioses del cielo, que libraron una gran guerra en el norte, lanzando rayos de fuego que convirtieron el día en noche y la noche en día. Estos relatos, transmitidos oralmente durante más de 400 generaciones, describen naves metálicas y explosiones que hacían temblar la tierra. La ciencia occidental descartó estas historias como mitología primitiva.
hasta que comenzaron a emerger las pruebas físicas. En las montañas de Altai, en el extremo sur de Siberia, existen túneles que penetran kilómetros dentro de la roca sólida. Estos túneles no fueron excavados con herramientas primitivas. Las paredes son perfectamente lisas, vitrificadas por calor extremo, como si hubiesen sido derretidas con algún tipo de láser o plasma de alta energía. En 2013, un equipo de espeleólogos de San Petersburgo exploró uno de estos túneles hasta una profundidad de 3 kilómetros. Encontraron inscripciones en las paredes que no corresponden a ningún alfabeto conocido, ni siberiano, ni de ninguna civilización antigua documentada. Las fotografías fueron confiscadas por el FSB, el Servicio de Seguridad ruso, y el túnel fue sellado con explosivos. Imagina despertar en un lugar donde el termómetro marca 50 grados bajo cero, donde tu aliento se congela instantáneamente, formando cristales en el aire, donde un simple paseo de 5 minutos sin protección puede costarte los dedos de las manos. Este no es un escenario apocalíptico del futuro. Este es el día a día en Oymyakon, Siberia, el lugar habitado más frío de la Tierra, donde la vida humana desafía cada ley de la supervivencia. En enero de 1926, esta aldea remota registró menos 67 grados Celsius, una temperatura tan extrema que supera al Polo Norte. Aquí, en el corazón de Yakutia, 500 valientes habitantes han elegido permanecer, viviendo en un limbo congelado entre la existencia y el olvido. Pero lo más perturbador no es el frío, es descubrir por qué estas personas se niegan a abandonar este infierno blanco. La historia de Siberia es la historia del castigo humano llevado al extremo. Durante más de 300 años, el Imperio Ruso primero y la Unión Soviética después utilizaron este vasto territorio congelado de 13 millones de kilómetros cuadrados como el destino final para millones de prisioneros políticos, criminales y disidentes. Los gulags siberianos no necesitaban muros altos ni alambradas sofisticadas. La naturaleza misma era la prisión perfecta. Escapar significaba enfrentarse a un desierto blanco infinito, donde la muerte por hipotermia llegaba en menos de 2 horas. Pero algunos lo intentaron. En los archivos secretos desclasificados en los años 90, se encontró el testimonio de Dmitry Volkov, un prisionero político que en 1947 logró escapar del Gulag de Colima. Sobrevivió 16 días caminando hacia el sur, alimentándose de corteza de árbol y nieve. Cuando finalmente fue encontrado por cazadores locales, había perdido todos los dedos de ambas manos y pies. Sin embargo, lo que más impresionó a quienes leyeron su diario fue una frase que escribió con su boca, sosteniendo el lápiz entre los dientes. El frío no es el verdadero enemigo. Es la soledad absoluta del blanco eterno la que destroza el alma humana. Hoy, aunque los gulags son historia, los descendientes de prisioneros, guardias y pueblos indígenas como los yakutos continúan habitando esta región. En pueblos como Verkhoyansk, donde la temperatura invernal promedio ronda los 45 grados bajo cero, la vida transcurre de manera surrealista. Las escuelas solo cierran cuando el termómetro supera los 52 grados bajo cero. Los niños caminan a clase en la oscuridad perpetua del invierno polar, cuando el sol apenas asoma 2 horas al día. Los automóviles nunca se apagan durante meses enteros, porque un motor frío jamás volverá a arrancar. Las tuberías de agua no existen. Los habitantes derriten nieve y hielo cada día para obtener agua potable. Pero lo más impactante es el cementerio de Oymyakon. Aquí, enterrar a los muertos requiere 3 días de trabajo. El suelo permanece congelado a tal profundidad que se necesita hacer fogatas durante horas para descongelar apenas 50 centímetros de tierra. Capa por capa, metro a metro, los vivos luchan contra el permafrost para dar descanso a sus muertos. Es un recordatorio brutal de que en Siberia, hasta la muerte es una batalla contra el frío. Sin embargo,
Existe una paradoja desconcertante. En verano, cuando el sol de medianoche brilla sin descanso, las temperaturas pueden alcanzar 30 grados centígrados. Esta oscilación de más de 80 grados entre estaciones es la más extrema del planeta. Los lagos congelados se derriten revelando una tundra verde y vibrante. Los mosquitos emergen en enjambres tan densos que pueden asfixiar a un reno adulto. Los habitantes dicen que prefieren los 50 bajo cero del invierno antes que la plaga de insectos del verano. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué permanecen? La respuesta no está en la lógica, sino en algo más profundo. Los yakutos, pueblo nativo de esta región, tienen un proverbio: la Siberia no te elige, tú la llevas en la sangre. Para ellos, abandonar estas tierras sería como arrancarse el corazón. Aquí conocen cada señal del clima, cada sonido del hielo al quebrarse, cada matiz del viento que anuncia una tormenta mortal. Este conocimiento ancestral es su verdadero escudo contra la muerte. Además, bajo este infierno congelado, yace una riqueza incalculable. Siberia alberga el 30% de las reservas mundiales de gas natural, el 20% del oro global, diamantes, petróleo y minerales raros. Las ciudades industriales como Norilsk, construidas sobre esta riqueza, son monumentos al sacrificio humano. Norilsk es considerada una de las ciudades más contaminadas del planeta, donde el cielo tiene un perpetuo tono naranja tóxico y la esperanza de vida es 10 años inferior a la media rusa. Aquí, 30.000 habitantes trabajan en fundiciones que nunca duermen, extrayendo níquel y cobre para el mundo, mientras respiran veneno día tras día. La historia más perturbadora de todas proviene de la región de Tunguska. El 30 de junio de 1908, una explosión equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque boreal. 80 millones de árboles fueron derribados instantáneamente en un patrón radial perfecto. Hasta hoy, científicos debaten si fue un asteroide, un cometa o algo aún más inexplicable. Testigos indígenas describieron ver un segundo sol caer del cielo. Lo inquietante es que la zona afectada permanece prácticamente deshabitada, con reportes constantes de anomalías magnéticas y vegetación mutada. Los cazadores locales evitan acampar allí, susurrando historias de espíritus enfurecidos y una sensación opresiva de estar siendo observados. Hoy, el cambio climático está reescribiendo el destino de Siberia de manera dramática. El permafrost, ese suelo congelado durante milenios, se está derritiendo. Esto libera bacterias prehistóricas, virus antiguos y cantidades masivas de metano atrapado, acelerando aún más el calentamiento global. Edificios enteros en ciudades como Yakutsk se están hundiendo y colapsando conforme el suelo, bajo ellos, se vuelve inestable. Los científicos han encontrado cadáveres perfectamente preservados de mamuts lanudos emergiendo del hielo derretido, animales extintos hace 10.000 años que ahora vuelven a ver la luz. Pero quizás lo más escalofriante es lo que está por venir. Los modelos climáticos predicen que para finales de este siglo, Siberia podría volverse una de las regiones más habitables del planeta, mientras zonas actualmente templadas se vuelven inhabitables. La mayor migración humana de la historia podría dirigirse hacia este territorio que durante siglos ha sido sinónimo de exilio y muerte. La ironía es devastadora. El infierno congelado podría convertirse en el último refugio de la humanidad. Mientras contemplamos esta transformación apocalíptica, los habitantes actuales de Siberia continúan su existencia diaria con una resiliencia que desafía la comprensión. En Oymyakon, Anatoly, un anciano de 82 años que nació en un gulag, dice algo que resume todo. El mundo habla del fin del frío aquí, pero nosotros hemos aprendido que Siberia siempre tiene la última palabra. No importa cuánto cambie el clima, este lugar jamás será amable con los humanos. Seguirá siendo el límite donde la vida apenas sobrevive.
Siberia no es solo un lugar geográfico. Es un espejo brutal que refleja los extremos de la resistencia humana, la codicia industrial, los horrores políticos del siglo pasado y la incertidumbre aterradora de nuestro futuro climático. Es el recordatorio de que existen lugares en la Tierra donde cada respiración es un acto de desafío contra la naturaleza misma. En la madrugada del 7 de enero de 2022, en una remota estación meteorológica cerca de Oymyakon, el pueblo más frío del mundo, el meteorólogo Dmitry Sokolov presenció algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Cuando el termómetro descendió por debajo de los 60 grados bajo cero, las cámaras de vigilancia captaron algo extraordinario. Las sombras comenzaron a moverse en dirección contraria a sus objetos, desafiando todas las leyes de la física conocida. Pero esta no fue la primera vez que algo así ocurría en las gélidas extensiones de Siberia. Durante siglos, los pueblos indígenas de la región, los yakutos y los evenkis, han transmitido leyendas sobre las noches en que el frío extremo abre puertas a dimensiones desconocidas. Ellos las llaman las noches del viento negro, momentos en los que la temperatura desciende tanto que el aire mismo parece cristalizarse y el velo entre mundos se vuelve peligrosamente delgado. El fenómeno que Dmitry documentó aquella noche no era un caso aislado. 32 kilómetros al norte, en el pueblo abandonado de Katanga Vieja, un equipo de geólogos rusos había instalado equipos sísmicos para estudiar el permafrost. Lo que descubrieron los dejó paralizados de terror. Cada vez que la temperatura alcanzaba los 55 grados bajo cero, sus instrumentos detectaban ondas sonoras que viajaban hacia arriba desde las profundidades de la Tierra hacia el cielo, un fenómeno físicamente imposible según todo conocimiento científico establecido. La doctora Anastasia Volkov, geofísica de la Universidad Estatal de Moscú, fue enviada para investigar estas anomalías. Lo que encontró superó todas sus expectativas. En las noches más frías, cuando el mercurio se congelaba dentro de los termómetros tradicionales, aparecían en el hielo formaciones cristalinas que no seguían ningún patrón natural conocido. Estas estructuras, que los lugareños llaman las flores del vacío, parecían crecer en minutos, formando geometrías imposibles que desafiaban la cristalografía convencional. Pero lo más perturbador era lo que sucedía con los animales. Los renos, conocidos por su extraordinaria resistencia al frío, se negaban absolutamente a moverse durante estas noches extremas. Se quedaban inmóviles, como estatuas de carne y hueso, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia un punto indefinido en el horizonte oscuro. Los perros de trineo, normalmente valientes y leales, aullaban con un sonido que los mushers locales describían como el lamento de almas perdidas en el vacío. El equipo de la doctora Volkov instaló cámaras infrarrojas de última generación para capturar lo que el ojo humano no podía ver. Lo que registraron durante una noche particularmente brutal de febrero, cuando la temperatura cayó a 67 grados bajo cero, resultó ser tan inquietante que el gobierno ruso clasificó inmediatamente las imágenes. Sin embargo, copias filtradas revelan algo extraordinario. Columnas de energía emergiendo del suelo helado, elevándose hacia la atmósfera como tentáculos luminiscentes de luz ultravioleta, invisibles al ojo desnudo pero perfectamente detectables en el espectro infrarrojo. Los testimonios de los supervivientes que han experimentado estas noches son escalofriantes y sorprendentemente consistentes. Ivan Petrov, un cazador de 73 años que ha vivido toda su vida en la taiga siberiana, relata que durante estas noches extremas, el tiempo mismo parece comportarse de manera extraña. Los relojes mecánicos se detienen, los digitales muestran números que no existen, y la percepción humana del paso del tiempo se distorsiona de forma radical. Una hora puede sentirse como 10 minutos, o 10 minutos pueden extenderse como una eternidad. Más inquietante aún son los reportes de los llamados caminantes del hielo.
Múltiples testigos, desde trabajadores petroleros hasta científicos, han reportado figuras humanoides que aparecen en la distancia durante estas noches gélidas. Estas siluetas parecen caminar sin esfuerzo sobre la nieve profunda, sin dejar huellas, moviéndose a velocidades que ningún humano podría alcanzar en tales condiciones. Cuando se les enfoca con linternas o focos, simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido. El profesor Mikhail Gromov, antropólogo especializado en culturas árticas, ha recopilado durante 30 años relatos de diferentes grupos indígenas siberianos. Todos coinciden en detalles sorprendentes sobre las noches del umbral. Según estas tradiciones ancestrales, cuando el frío alcanza su máxima intensidad, las barreras entre el mundo de los vivos y otros planos de existencia se debilitan. Los chamanes yakutos antiguamente realizaban rituales específicos durante estos eventos, creyendo que podían comunicarse con entidades de otras dimensiones. En 2019, un experimento no oficial llevado a cabo por un grupo de físicos cuánticos de Novosibirsk arrojó resultados que sacudieron los cimientos de la física moderna. Instalaron detectores de partículas cuánticas en la región de Verkhoyansk durante el invierno más frío registrado en décadas. Durante las noches en que la temperatura superaba los 60 grados bajo cero, sus instrumentos detectaron fluctuaciones en el campo cuántico local que no deberían ser posibles sin la presencia de un acelerador de partículas masivo o un agujero negro cercano. Los efectos sobre los seres humanos que permanecen en el exterior durante estas noches extremas son profundamente perturbadores. No hablamos simplemente de hipotermia o congelación. Los testimonios médicos describen estados alterados de conciencia, visiones compartidas entre múltiples personas y, en casos extremos, cambios temporales en la percepción sensorial. Algunos individuos reportan ver colores que no existen en el espectro visible normal, o escuchar sonidos que parecen provenir de direcciones imposibles, incluyendo desde dentro de sus propias cabezas. El caso más documentado es el del equipo de perforación de la empresa Rosneft, que quedó varado en enero de 2021. 12 hombres atrapados en su campamento durante una tormenta que duró 5 días, con temperaturas sostenidas de 62 grados bajo cero. Cuando fueron rescatados, todos ellos, sin excepción, reportaron haber visto la misma entidad. Una figura femenina de altura imposible, hecha aparentemente de hielo y luz, que caminaba alrededor del campamento todas las noches. Las cámaras de seguridad no captaron nada, pero los 12 hombres pasaron pruebas de detector de mentiras con resultados idénticos. La comunidad científica internacional permanece dividida. Algunos investigadores sugieren que estas experiencias son alucinaciones causadas por la combinación de frío extremo, privación sensorial y niveles bajos de oxígeno. Pero esta explicación no aborda las anomalías físicas reales, las lecturas instrumentales imposibles, las formaciones cristalinas inexplicables, los comportamientos animales sin precedentes. El Dr. James Chen, físico teórico del MIT que ha estudiado estos fenómenos desde la distancia, propone una hipótesis revolucionaria. Según su teoría, las temperaturas extremadamente bajas en Siberia podrían estar creando condiciones donde la materia oscura, normalmente indetectable, interactúa brevemente con nuestro mundo observable. Esta interacción podría explicar las anomalías gravitacionales, las distorsiones temporales y las extrañas emisiones de energía registradas. Mientras tanto, las noches del viento negro continúan ocurriendo cada invierno en las profundidades de Siberia. Los científicos siguen instalando equipos más sofisticados. Los chamanes locales siguen realizando sus rituales protectores, y los testimonios de experiencias inexplicables se acumulan año tras año. La pregunta permanece sin respuesta. Estamos presenciando fenómenos naturales extremadamente raros que la ciencia aún no comprende. ¿O existe realmente algo más, algo que desafía nuestra comprensión fundamental de la realidad, esperando en las noches más oscuras y frías del planeta?
Lo que es indiscutible es que Siberia, con sus temperaturas que pueden congelar el aliento antes de que salga de los pulmios, sus noches interminables y sus vastas extensiones deshabitadas, sigue siendo uno de los últimos grandes misterios de nuestro planeta. Un lugar donde lo imposible se convierte en cotidiano, donde la línea entre la realidad y lo desconocido se difumina como la niebla helada sobre la taiga infinita. En las profundidades de Siberia existe un lugar del que nadie habla, un territorio marcado en los mapas militares con símbolos que significan una sola cosa: prohibido el acceso bajo cualquier circunstancia. No se trata de una instalación nuclear ni de un campo de entrenamiento militar. Es algo mucho más perturbador. Es la Zona 603, y lo que sucedió allí en 1986 cambió para siempre la forma en que entendemos los límites de la ciencia soviética. Todo comenzó cuando un grupo de geólogos desapareció sin dejar rastro. Eran 12 hombres experimentados que llevaban décadas explorando las regiones más inhóspitas de Rusia. Entraron en esa zona en febrero, cuando las temperaturas caían hasta 40 grados bajo cero. Llevaban provisiones para 3 semanas, equipos de comunicación de última generación y la experiencia necesaria para sobrevivir en el infierno blanco siberiano. Pero después del 5.º día, sus radios enmudecieron. El silencio fue absoluto. Ninguna llamada de socorro, ninguna señal de emergencia. Simplemente desaparecieron. 3 meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse, un helicóptero de rescate localizó su último campamento. Lo que encontraron dejó helados incluso a los soldados más curtidos. Las tiendas estaban rasgadas desde dentro, como si algo o alguien hubiera querido salir con desesperación. Los sacos de dormir estaban empapados en sangre congelada, pero no había cuerpos. Los equipos de comunicación habían sido destrozados metódicamente, pieza por pieza, y en el suelo, grabado en el hielo con algo afilado, había un mensaje que decía: «No dejéis que se propague». El gobierno soviético selló inmediatamente el área. Establecieron un perímetro de 50 kilómetros y declararon zona militar restringida. Pero las historias comenzaron a filtrarse. Los soldados que patrullaban el perímetro hablaban de luces extrañas que danzaban en el horizonte, de aullidos que no pertenecían a ningún animal conocido, de un frío antinatural que te congelaba desde dentro, incluso cuando estabas junto al fuego. Un científico que trabajó en la investigación inicial, el doctor Anatoly Petrov, reveló años después en su lecho de muerte lo que realmente encontraron. Dentro de la zona había una instalación subterránea secreta, un laboratorio construido durante la Guerra Fría para experimentos que desafiaban todas las leyes éticas y científicas. Estaban intentando crear lo que llamaban el soldado definitivo, combinando genética humana con ADN de depredadores árticos, manipulando la biología humana de formas que la naturaleza nunca había contemplado. Pero algo salió terriblemente mal. Una de las muestras mutó de forma impredecible. Los sujetos de prueba desarrollaron una agresividad incontrolable, una resistencia al frío absoluta, y lo más terrorífico, la capacidad de sobrevivir con muy poco alimento durante meses. Cuando perdieron el control del experimento, decidieron sellarlo todo. Inundaron los túneles, colapsaron las entradas y borraron todos los registros oficiales. Pero no pudieron borrar lo que había escapado. Los geólogos que desaparecieron no fueron las únicas víctimas. A lo largo de los años 90, cazadores furtivos, exploradores y aventureros que ignoraron las advertencias entraron en la zona. Algunos nunca regresaron. Otros volvieron cambiados, traumatizados, incapaces de explicar lo que vieron. Hablaban de figuras humanoides que se movían con velocidad sobrenatural entre los árboles, de ojos que brillaban con inteligencia malévola en la oscuridad, de una sensación constante de ser observados, cazados. En 2003, una expedición científica internacional solicitó permiso para estudiar la zona. El gobierno ruso lo negó categóricamente. Cuando insistieron,
citando tratados internacionales de cooperación científica, recibieron una respuesta sin precedentes. Existen lugares donde la humanidad no debe volver a poner un pie. Esta es una de esas zonas. Fue la primera y única vez que el gobierno ruso admitió implícitamente que algo estaba allí, algo que justificaba mantener sellada un área del tamaño de una ciudad pequeña. Las imágenes satelitales de la zona muestran algo inquietante. En medio del bosque siberiano hay un claro perfectamente circular de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, donde no crece absolutamente nada. La tierra está estéril, como si algo hubiera envenenado el suelo de forma permanente. Pero lo más extraño es que durante los meses de invierno, cuando todo Siberia está cubierto de nieve, ese círculo permanece oscuro. La nieve que cae allí se derrite en cuestión de horas, como si el suelo emanara un calor constante desde las profundidades. Los habitantes de las aldeas más cercanas, que están a casi 80 kilómetros de distancia, tienen sus propias leyendas. Hablan del territorio que respira, un lugar donde la tierra misma está viva y hambrienta. Cuentan historias de sus abuelos, que juraban haber visto criaturas imposibles merodeando en los límites del bosque durante las noches sin luna. Los ancianos advierten a los jóvenes: si alguna vez te pierdes en el bosque y llegas a un lugar donde los pájaros dejan de cantar y los animales huyen, corre en dirección opuesta sin mirar atrás, porque has encontrado la puerta del infierno siberiano. Hoy en día, la zona 603 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Rusia. Los archivos permanecen clasificados. El perímetro está vigilado por unidades militares especiales que rotan cada 2 semanas, porque ningún soldado puede permanecer allí más tiempo sin empezar a experimentar efectos psicológicos severos. Pesadillas, paranoia, la sensación constante de ser observado, y cada año, al menos 1 o 2 personas intentan entrar, atraídas por la curiosidad, la búsqueda de fama en redes sociales o simplemente el deseo humano de desafiar lo prohibido. Ninguna ha documentado lo que encontró dentro. Algunas simplemente nunca volvieron. La pregunta que persiste es simple pero aterradora. ¿Qué hay realmente allí dentro? ¿Son solo los restos radiactivos de experimentos fallidos? ¿O acaso sobrevivió algo de aquellos experimentos? Algo que se adaptó, que evolucionó en la oscuridad de los túneles subterráneos, esperando pacientemente en la zona más remota e inhóspita del planeta. El gobierno ruso ha dejado claro que planean mantener esa zona sellada por al menos 100 años más. Tal vez algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. En las profundidades heladas de Siberia, bajo capas de hielo que han permanecido intactas durante más de 30.000 años, yace algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la vida en la Tierra. No es un tesoro, ni un fósil de alguna criatura prehistórica. Es algo mucho más pequeño, invisible al ojo humano, pero potencialmente más poderoso que cualquier descubrimiento arqueológico. Extrajeron muestras de suelo congelado de una profundidad de 16 metros, en una región donde la temperatura nunca supera los 0 grados centígrados. Lo que encontraron desafió todas las expectativas. 13 virus gigantes completamente desconocidos para la ciencia moderna, algunos con una antigüedad estimada de 48.500 años. Uno de ellos, bautizado como Pandoravirus, medía más de 1 micrómetro de longitud, visible incluso con microscopios ópticos básicos, algo extraordinario en el mundo viral. Pero la verdadera revelación llegó cuando estos científicos hicieron algo que muchos consideraron temerario. Reactivaron estos virus en condiciones de laboratorio controladas, y para asombro de todos, los patógenos antiguos volvieron a la vida. Infectaron células de amebas con la misma eficiencia que lo habrían hecho hace milenios. Este experimento demostró algo aterrador. Los virus no mueren con el tiempo. Simplemente esperan. El permafrost siberiano no es solo un archivo histórico de nuestro planeta. Es una cápsula del tiempo biológica que alberga formas de vida microscópica que precedieron a la civilización humana por decenas de miles de años.
La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué sucedería si estos virus escaparan de su prisión helada? Con el cambio climático acelerando el deshielo del Ártico a velocidades sin precedentes, regiones que han permanecido congeladas desde la última era glacial están comenzando a derretirse. Cada verano, el permafrost pierde centímetros de profundidad, liberando no solo gases de efecto invernadero como el metano, sino también material orgánico antiguo que contiene microorganismos dormidos. Los científicos advierten que estamos abriendo involuntariamente una caja de Pandora biológica. Lo más inquietante es que estos virus gigantes tienen características únicas que los diferencian de cualquier patógeno moderno. Sus genomas contienen miles de genes, algunos de los cuales no tienen equivalente en ninguna forma de vida conocida actualmente. Esto sugiere que estos virus evolucionaron en un mundo completamente diferente al nuestro, con organismos hospedadores que ya no existen. Algunos científicos especulan que estos virus podrían tener la capacidad de infectar no solo amebas, sino también otros organismos, incluidos potencialmente mamíferos, aunque hasta ahora no se ha demostrado que representen una amenaza directa para los humanos. La realidad es que no podemos estar seguros. Nuestro sistema inmunológico nunca ha encontrado estos patógenos. No tenemos defensas naturales contra ellos. El caso del ántrax en Siberia en 2016 sirve como advertencia. Aquel verano, una ola de calor excepcional derritió el permafrost en la península de Yamal, exponiendo el cadáver congelado de un reno que había muerto de ántrax hace más de 75 años. Las esporas de la bacteria reactivadas infectaron a más de 2.300 renos y a decenas de personas. Un niño de 12 años murió. Este incidente demostró que los patógenos antiguos no solo pueden sobrevivir, sino también propagarse en el mundo moderno cuando las condiciones son favorables. Ahora imaginemos un escenario donde no solo bacterias, sino virus prehistóricos mucho más complejos y desconocidos sean liberados masivamente. La comunidad científica está dividida. Algunos investigadores sostienen que la mayoría de estos virus antiguos están adaptados a hospedadores extintos y no representan peligro para la vida moderna. Otros advierten que subestimar esta amenaza podría ser catastrófico. Jean-Michel Claverie, líder del equipo francés que descubrió los virus gigantes, ha declarado públicamente que es solo cuestión de tiempo antes de que nos enfrentemos a un brote provocado por un patógeno liberado del permafrost. La Siberia profunda guarda más secretos de los que podemos imaginar. Debajo de sus vastas extensiones de tundra congelada, hay ecosistemas completos preservados perfectamente, como fotografías tridimensionales del pasado. Mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, leones cavernarios, todos con sus tejidos, sangre y material genético intactos, y con ellos, los virus y bacterias que los infectaron. Cada vez que el hielo retrocede, estamos desenterrando este archivo biológico sin ningún protocolo de seguridad. Lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante es la velocidad del cambio. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Para el año 2050, se estima que el 40% del permafrost mundial podría desaparecer. Esto no solo liberará miles de millones de toneladas de carbono a la atmósfera, acelerando aún más el calentamiento global, sino que también expondrá capas cada vez más profundas y antiguas de suelo congelado con virus que podrían tener cientos de miles de años de antigüedad. Los investigadores ahora trabajan contrarreloj para catalogar y estudiar estos virus antes de que el deshielo los libere de forma incontrolada. Están creando bases de datos de patógenos antiguos, estudiando su estructura genética, su mecanismo de infección y su potencial peligro. Pero esta carrera contra el tiempo plantea un dilema ético. ¿Es prudente reactivar deliberadamente estos virus en laboratorios para estudiarlos? ¿O estamos incrementando el riesgo de un escape accidental que podría desencadenar una pandemia? La historia de Siberia y sus virus congelados nos recuerda algo fundamental.
La naturaleza tiene una memoria más larga que la nuestra. Lo que enterramos en el pasado, literal o metafóricamente, puede volver a la superficie. Y cuando se trata de patógenos con decenas de miles de años de antigüedad, nuestras certezas médicas y científicas modernas pueden resultar insuficientes. El hielo eterno de Siberia está comenzando a derretirse, y con él despierta un mundo microscópico que la humanidad nunca ha conocido. La pregunta ya no es si estos virus volverán a emerger, sino cuándo, y si estaremos preparados para enfrentarlos cuando lo hagan.